Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Vamos a iniciar entonces en esta hora vamos a continuar con el tema que venimos estudiando, que es de mucha importancia. Vamos a avanzar un poquito más en esta hora que nos queda de estudio para que los hermanos puedan eh, y nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento. Venimos estudiando un material, un tema que se ha titulado El pecado original dentro del adventismo de la Corporación Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? Lamentablemente tenemos que decirlo que esta doctrina católica y evangélica ha ingresado, forma parte ahora de las doctrinas adventistas del Séptimo Día. Hoy, bueno, en los días anteriores, los temas están grabados. Quienes quizás no han tenido la oportunidad de escucharlos, pues obviamente quienes escuchan por primera vez este tema les va a sorprender, ¿sí? Van a preguntarse, bueno, ¿y cómo así que nosotros estamos creyendo doctrinas católicas o doctrinas evangélicas? Entonces es importante que se revise esos temas con el fundamento que hemos presentado y que de esa manera se pueda estudiar de una manera muy profunda, muy diligente, para poder entender que lamentablemente esa doctrina del pecado original, del catolicismo y del cristianismo evangélico, pues también forma parte de la Corporación Adventista del Séptimo Día. Cuando a usted, apreciado hermano o apreciado amigo, le dicen que nacemos pecadores, le están diciendo, como lo hemos ya revisado en las diferentes publicaciones y lo hemos escuchado inclusive en el video que presentamos anoche, de un pastor muy prominente, representativo de la Iglesia Adventista, decir que nosotros nacemos pecadores, que como nacemos pecadores no podemos dejar de pecar y que intentar alcanzar la perfección cristiana en esta tierra, o sea, intentar dejar de pecar, es una utopía, es solamente una falsa ilusión que se la tienen que dejar a los fariseos, dicen ellos. Entonces, vamos a continuar revisando esta parte, hermanos, porque esto tiene mucho que ver con la salvación, muchísimo que ver. Hemos dicho y hemos presentado el fundamento de que quienes enseñan un concepto distorsionado de la naturaleza del pecado, están hablando de parte del diablo, de Satanás, ¿sí? Él fue desde el cielo el que dijo que no se podía guardar los mandamientos de Dios, que ningún hombre, inclusive que después de Adán, ningún hombre podía guardar los mandamientos de Dios. Y él, Satanás, es quien está actuando a través de estas denominaciones para enseñarle a la gente que como nacemos pecadores, no podemos dejar de pecar y que solamente cuando Cristo venga, dejaremos de pecar. Solamente cuando Cristo venga y nos transforme, entonces dejaremos de pecar. Pero se olvidan que antes de que Cristo venga, se habrá terminado el tiempo de gracia. Y si ese día, cuando se termina el tiempo de gracia, ese día somos encontrados pecando o pecadores, entonces no nos vamos a salvar, nos perderemos, no iremos al cielo y por lo tanto seremos sellados para destrucción. Esto tiene mucho que ver con la salvación. Ninguna persona que acepte la doctrina de la Corporación Adventista que enseña que nacemos pecadores, ninguna persona que acepte la doctrina de que no podemos guardar los mandamientos y alcanzar la perfección cristiana en el nombre de Jesús, por sus méritos, por su justicia, ninguna persona que crea y acepte que no podemos dejar de pecar en esta tierra hasta que Cristo venga, ninguno se va a salvar. Porque el pecado en la Biblia es transgresión de la ley. Y el pecado
si lo practicamos, si practicamos el pecado, somos del diablo, dice el apóstol Juan. Y si practicamos el pecado, pues somos enemigos de Dios y no vamos a encontrar cabida en el cielo, porque es precisamente el origen del pecado de una manera misteriosa en el cielo lo que llevó a este caos que desde el Edén, con la desobediencia de Adán y por su pecado, ¿cierto? Entonces se acarreó una serie de circunstancias y nosotros, a pesar de que no nacemos pecadores, sino que somos pecadores en el momento en que decidimos pecar, en el momento en que decidimos transgredir la ley, en el momento en que decidimos voluntariamente transgredir la ley. A pesar de eso, nosotros nacemos no con el pecado original, sino con una naturaleza inclinada a pecar, una naturaleza corrupta, que vamos a decir así, el pecado original no lo traemos nosotros, pero sí heredamos una naturaleza inclinada a pecar, ¿sí? Pero somos pecadores hasta el momento en que tenemos uso de razón y decidimos pisotear la ley. Entonces, la inclinación a pecar, la concupiscencia, no es pecado, ¿sí? El pecado es la transgresión de la ley. Por eso es que, lamentablemente, el modelo de la corporación adventista lleva el modelo católico, que ha sido copiado por la corporación adventista, lleva a que, como en el catolicismo, el bebé nace pecador con el pecado original, inmediatamente hay que bautizarlo para quitarle ese pecado original. Ese mismo modelo lleva al adventismo a decir que como nacemos pecadores, debemos nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, inclusive ahora se practica desde la edad de los infantes, ¿sí? Vamos a seguir examinando las evidencias y vamos a ver en esta noche, ¿desde cuándo se originó este asunto? No olvidemos el texto, no olvidemos el texto de Ezequiel 18:20 que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. La Biblia es muy clara cuando dice que el hijo no llevará el pecado o no sufrirá el castigo por el pecado del padre. Para algunas personas que escuchan por primera vez esto, lo más seguro es que surgen inconvenientes. Por eso es recomendable que escuchen los otros dos temas anteriores donde hemos explicado al detalle. En el día de mañana nos vamos a estar espaciando durante casi todo el día en examinar la evidencia de la Biblia para tener muy claro, hermanos, muy claro, y echar por tierra esa mentira que la corporación adventista y los pastores evangélicos enseñan de que Cristo, cuando vino a esta tierra, tomó la naturaleza inmaculada, vino con una naturaleza inmaculada, o tomó la naturaleza inmaculada, como la naturaleza de Adán antes de que Adán pecara. Esa naturaleza prelapsariana le llaman ellos, ¿sí? Una naturaleza que estaba exenta de pecar, que no estaba inclinada a pecar. Entonces presentan a un Cristo falso. Nosotros vamos a mañana a presentar las evidencias de cuál fue realmente la naturaleza que tomó Cristo para que la Biblia diga que fue uno igual a nosotros, como uno de nosotros, con nuestra carne y sangre. Y estando en esa condición, venció para darnos ejemplo y demostrar que dependiendo del poder de Dios, sí podemos ser vencedores, sí podemos guardar los mandamientos y sí podemos en Cristo y su justicia alcanzar una perfección cristiana que nos va a ayudar a nosotros a ser calificados para el cielo. Entonces, hermanos,
Revisamos en principio lo que fue el concepto católico del pecado original, sus errores, ¿cierto? Revisamos lo que es pecado en la Biblia, en el espíritu de profecía también, ¿sí? Y respondimos a esta pregunta: ¿cuándo es que se debe abandonar el pecado? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque hoy en día el adventismo moderno de la corporación y los evangélicos enseñan que ahora no podemos dejar de pecar, que ahora no podemos abandonar el pecado, que eso lo que dejaremos de pecar cuando Cristo venga. Pero la palabra de Dios y el espíritu de profecía dice: hoy es el día de salvación. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. Debemos, con la ayuda de Dios, entender esto para entender, mis hermanos, que la santificación debemos, con la ayuda de Dios, adquirirla por medio de la justicia de Cristo, y que a través del ejemplo de Jesús podemos imitar a Jesús y podemos seguir el ejemplo de muchas personas en la Biblia que, aunque pecaron, se convirtieron al Señor, dejaron de pecar. El caso de Adán. De Adán no se menciona un segundo pecado de Adán después del Edén. ¿Sí? De Eva, de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si se lo llevó fue porque en un momento dado, como lo narra el espíritu de profecía, después de sus 65 años, cuando tuvo su primer hijo, entendió muchas cosas y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Si se lo llevó, no era porque no pudo dejar de pecar, era porque había desarrollado un carácter santo, de obediencia, hasta el punto que el Señor dijo: yo a Enoc me lo llevo. Y se lo llevó, dice la Biblia. A Elías se lo llevó vivo al cielo también, ¿sí? Entonces, debemos aprender eso también. Bueno, algunas otras cosas que revisamos, hermanos, que las publicaciones de las matutinas y libros adventistas de la corporación dice que esa perfección no la podemos alcanzar aquí y ahora, y que intentar ser perfectos, eso es algo tóxico, algo que hace daño a la gente, algo que la gente hace más que se desanime o que rechace el cristianismo. Pero esa es la voz de Satanás, que te dice: tú naciste pecador, no puedes dejar de pecar. Sigue así. Al fin y al cabo, cuando Cristo venga, te va a transformar. Sí, es verdad que cuando Cristo venga nos va a transformar, pero no de pecadores a no pecadores. Nos va a transformar de esto mortal a inmortal. Cuando Él venga nos va a dar el toque final de la inmortalidad. Pero el dejar de pecar lo tenemos que hacer con la ayuda de Dios hasta que haya gracia. Después de que se termine el tiempo de gracia, ya no valdrá la pena. El que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. Nadie se va a convertir al Señor ni va a ser perdonado después de que se cierre el tiempo de gracia. El Señor lo ha dicho en su palabra vez tras vez. ¿Sí? Comparamos lo que dice la profeta de Dios. Vimos aquí en varios libros de pastores adventistas cómo es que dicen que el pecado se transmite de padres a hijos. La misma doctrina del pecado original de los católicos. ¿Sí? ¿Y en qué se basan? Se basan en decir que David, en el Salmo 51:5, dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no entienden que David no estaba enseñando y diciendo que él, inclusive antes de su nacimiento, ya era pecador. Eso no estaba diciendo. Él estaba enseñando que él había nacido de una mujer pecadora, que era su madre, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, con excepción del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, decir, como lo dice la nueva versión internacional de la Corporación Adventista y la versión jesuita, decir que soy pecador de nacimiento
que desde el momento en que me concibió mi madre soy pecador, esa es una doctrina católica y por eso el tema se llama el pecado original dentro del adventismo. ¿Sí? Aquí están las evidencias. Los que están escuchando esto y van a volver a escuchar, les podemos hacer llegar todos estos, bueno, aquí lo van a ver, pero también le podemos hacer llegar el material en diapositivas para que lo revisen, lo analicen y puedan confirmar en los mismos libros que los consiguen allí en las librerías adventistas. Este libro, por ejemplo, lo consiguen en cualquier librería adventista, de Mark Finley, Esperanza para un mundo en crisis. Por estos días tuve que comprar este libro que se llama A las puertas, de Ted Wilson, ¿sí? A las puertas. ¿Para qué? Para tener una evidencia y poder demostrar a las personas que en este libro se hace un ataque a los obreros de sostén propio. Y en ese libro se dice, se hace la pataleta de Ted Wilson diciendo que los ministerios de sostén propio le están robando el diezmo y que se debe enviar otra vez para allá. Pero enviar el diezmo para sostener a estos pastores que enseñan doctrinas católicas y jesuitas, eso es apoyar la apostasía. Y lo tengo que decir así. Muchos, si lo escuchan por primera vez, no lo van a entender, pero un día lo van a entender. ¿Sí? Vamos a avanzar, hermanos. Dijimos muchas otras situaciones que el Señor Jesucristo fue un ejemplo para el hombre, un ejemplo que vivió una vida con nuestra naturaleza y pudo guardar los mandamientos de Dios. Por eso en Juan 15:10 el Señor dijo, si permaneciereis en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Cuando Cristo estuvo en esta tierra, guardó los mandamientos de Dios y los guardó no porque era Dios, no haciendo uso de su divinidad, sino los guardó estando en nuestra condición humana. Por eso el diablo lo tentó, porque el diablo sabía que Cristo al venir a esta tierra iba a tomar nuestra naturaleza caída. Cuando el diablo escuchó que Cristo iba a tomar nuestra naturaleza caída, se alegró. Así dice Primeros Escritos. Se alegró porque dijo, si yo pude vencer a Adán, que salió de las manos de Dios, que tenía una naturaleza inmaculada, perfecta, si yo lo pude vencer a él en el Edén y a Eva, pues será muy facilito vencer a Cristo, que lo voy a enfrentar, él me va a enfrentar con una naturaleza caída, degradada por 4000 años de pecado, desde el Edén hasta que nació el Señor, por más de 4000 años de pecado. Yo lo voy a vencer fácil. Y por eso la profeta de Dios enseñó que las tentaciones por las cuales pasó el Señor Jesucristo ahí en el desierto, fueron 100 veces más duras que las que podemos resistir nosotros. ¿Sí? Gracias a Dios que Él venció estando en nuestra naturaleza. Si Él hubiera hecho uso de su poder como Dios para vencer a Satanás y a la tentación, nosotros tendríamos pretexto para seguir pecando y para decirle al Señor, Señor, tú venciste porque eras Dios, pero yo soy humano, yo no puedo vencer. Podríamos decirle eso, pero el Señor nos ha dicho que estando nosotros en esta condición caída, inclinada, podemos ser vencedores. Por eso en la Biblia, en Apocalipsis 2 y 3, se hace la promesa, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Bueno, detallitos que estamos nomás recordando, ¿cierto? Vez tras vez definimos o revisamos la única definición bíblica de pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y hoy vamos a empezar a revisar cómo fue ese cambio teológico en el adventismo.
Porque nuestros pioneros adventistas, hermano Marco, sí, hermano Marco, nuestros pioneros adventistas y apreciados hermanos, ellos no creían en el pecado original. Ellos no creían en esa doctrina. Como tampoco creían en la doctrina de que Cristo terminó la expiación en la cruz. Ellos no creían en eso. Nuestros pioneros adventistas no creían en que Cristo iba a terminar la gracia o la gracia se iba a acabar primero para los adventistas. Ellos no creían en eso. Ni tampoco creían que cuando Cristo vino, tomó la naturaleza prelapsariana, como la de Adán antes del pecado. ¿Sí? Nuestros pioneros adventistas no hacían ecumenismo, ni estaban unidos al Estado, ni unidos a las iglesias caídas, ni a Roma. Nuestros pioneros adventistas tenían bien claro las doctrinas bíblicas porque estaban bien desarrolladas en los primeros 50 años, desde 1844. Y por eso ellos establecieron, bajo el Espíritu Santo, los 7 pilares de la fe adventista. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo fue que se hicieron esos cambios teológicos, qué ocurrió. Este es un estudio de paciencia, ¿sí? Aquí no es que nos vamos a entretener, ni vamos nomás a mirar el reloj, que pasa el tiempo. No, hermanos, aquí vamos a ir despacio. Gracias a Dios, de esa manera seguimos afianzándonos, seguimos aprendiendo. Muchos, la mayoría de personas desconocen la historia del adventismo y como desconocen la historia, entonces son fácilmente engañados. Vamos a tratar de dar detalles, de cómo esa historia del cambio teológico en el adventismo se concentran en varias publicaciones, pero 2 de esas publicaciones bien importantes es el libro que se llama Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrina y el libro Las 28 creencias fundamentales de la fe adventista. Aquí tengo uno de ellos, ¿sí? Para quienes, yo sé que lo tienen en casa y quizás lo van a recordar. Las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Aquí en este libro están condensadas las doctrinas, pero unos 30 años atrás, por allá en 1957, se originó un libro llamado Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Ya en el año 2003, por George Knight, se volvió a reimprimir este libro, ¿sí? Vamos a estar revisando este par de publicaciones y otras más, con el fin de poder avanzar en el estudio. Hermanos, nuestros primeros adventistas siempre creyeron en el mensaje de los 3 ángeles, en los 7 pilares de la fe. Vez tras vez, ¿sí? Vez tras vez, ellos tenían claro en sus publicaciones cuál era el mensaje adventista y su misión en el mundo. Ellos sabían para qué había llamado Dios un pueblo a levantarse, para que profetice otra vez, como lo dice Apocalipsis 10, sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lengua. ¿Sí? Porque el movimiento adventista es el resultado de la profecía. Cuando se cumple la profecía de Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27, la profecía de la purificación del santuario, la profecía, mis amados hermanos, la profecía de los 2300 años, los 2300 tardes y mañanas, cuando se cumple desde el 457 antes de Cristo hasta el año 1844, donde termina, entonces el santuario debía ser purificado, debía iniciar el juicio investigador y entonces debía, como dice Apocalipsis 10, levantarse un pueblo para que profetice otra vez el mensaje puro sobre muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y gloria a Dios,
que de ese pueblo adventista que se levantó por la providencia de Dios en 1844, de ese pueblo adventista queda un remanente fiel, el remanente fiel que es el pueblo de Dios, la iglesia de personas en todo el mundo fieles a los mandamientos de Dios y a las doctrinas del adventismo genuino que son bíblicas y que están apoyadas en el espíritu de profecía. Entonces, hermanos, pero después de eso pasaron los años y surgieron nuevos conceptos de pecado. Ya hasta aquí hemos revisado claramente lo que es el concepto de pecado en la Biblia y en el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos dice que el único concepto de pecado de la Biblia es el que se da en Primera de Juan 3:4, que el pecado es la transgresión de la ley. Pero entraron nuevos conceptos de pecado, ¿sí? Entonces, eso vamos a revisar para poner el fundamento. Entonces, miren, la profeta de Dios en Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, página 414, dice y hace una recomendación, hablando de el quinto capítulo del Apocalipsis. Hermanos, ¿de qué habla el quinto capítulo del Apocalipsis? ¿De qué habla el capítulo 5 de Apocalipsis? Porque allí dice, el quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente, ¿sí? Y tenemos que revisar de qué habla el capítulo 5 del Apocalipsis, ¿sí? Tenemos que revisar eso, porque aquí dice, el quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. El capítulo 5 del Apocalipsis. Algunos están engañados, dice ella. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal que los han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. Entonces, ella relaciona la lectura del capítulo 5 de Apocalipsis con ese grupo de personas que están engañadas, que no se dan cuenta de lo que está a punto de suceder en la tierra y que son víctimas de un error fatal que los ha dejado confundidos, ebrios, como zombies en lo que concierne a la naturaleza del pecado. ¿Y cuáles son esos errores que los tiene engañados y que tiene como víctimas a esas personas? ¿Cuáles son esos errores sobre la naturaleza del pecado? Ya los podemos mencionar. Esos errores son de que nacemos pecadores con el pecado original. Esos errores son de que aquí en la tierra no podemos guardar los mandamientos de Dios, o sea, no podemos dejar de pecar. Y el error de que solamente cuando Cristo venga, el error de que no podemos alcanzar la perfección cristiana, la santidad. Y el error de que solamente cuando Cristo venga nos va a ayudar a dejar de pecar. Nos va a transformar para dejar de pecar. Errores que llevan a la perdición, hermanos, ¿sí? A menos, dice la profeta, que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos. ¿A quiénes serán encontrados faltos? Aquellos que son víctimas del error, del concepto de la naturaleza del pecado. Serán hallados faltos cuando Dios pronuncie su sentencia sobre los hijos de los hombres. Y dice así, miren, habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno. ¿Y por qué dice habiendo transgredido la ley? Porque estas personas aceptaron el engaño de que no se puede guardar los mandamientos, entonces transgredieron los mandamientos. Aceptaron el engaño de que no se puede dejar de pecar, entonces siguieron pecando, y si siguieron pecando es porque siguieron transgrediendo la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley.
Entonces, habiendo transgredido la ley, ellos creyeron que no se podía dejar de pecar, que no se podía alcanzar la santidad en Cristo, que no se podía dejar de transgredir la ley. Entonces, habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno, los mandamientos, recibirán un galardón correspondiente a sus obras, serán destruidos. Entonces, mis hermanos, esto sí es importante estudiarlo y revisarlo y entenderlo para que otros lo puedan, para que su merced lo pueda explicar. Usted, mi hermano, lo puede explicar a otro que está engañado al respecto. Mire, la mayoría de los que profesan ser cristianos están creyendo que es imposible guardar los mandamientos. Muchos están creyendo que la ley fue clavada en la cruz y que ya no hay que guardarlos. Entonces no tienen ley, y donde no hay ley no hay pecado. Entonces ellos viven con una libertad, una falsa libertad, porque han recibido permiso para pecar de sus pastores, de sus iglesias. Y ese permiso para pecar también se lo ha dado la Corporación Adventista a sus seguidores, porque les enseñan que nacemos pecadores, que el pecado nace contigo, que tú no, hasta que mueras vas a seguir siendo pecador y que no puedes dejar de pecar porque no es posible ser perfecto en esta tierra y que solamente cuando Cristo venga te vaya a transformar. ¿Sí? Licencia y permiso para seguir pecando. Dijimos, hermanos, que estos errores en cuanto al pecado, pues fueron lo que dieron origen a esa cadena del error católico que se metió a los evangélicos y se metió al adventismo de la corporación, que el pecado original obligaba al bautismo de niños para quitarles ese pecado original. Y si estos niños no eran bautizados, iban para el limbo. Y todo eso generó la doctrina o el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En el catolicismo, en el adventismo, la doctrina del pecado original, ¿a qué llevó? A la doctrina de la naturaleza inmaculada de Cristo. Es lo mismo que ha sucedido en el catolicismo. Los católicos, esa cadena de errores que empezó con el pecado original, los llevó a aceptar la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que dicen ellos que nació exenta de pecado, que su carne fue preservada del pecado original. Hermanos, y esta misma cadena de errores ha llevado al adventista a entender, a aceptar desde el pecado original, a aceptar que Cristo vino con una naturaleza inmaculada. Es lo mismo. Y que tú no puedes dejar de pecar porque eres humano, porque el pecado nació contigo. ¿Sí? Es lo mismo. Por eso el concepto del pecado original que revisamos. Entonces, miren, hermanos, vamos a ver, hay un libro que está escrito por el pastor Jeffrey Paxton, se llama El zarandeo del adventismo. Más o menos, este libro es, por así decirlo, contemporáneo, análogo a unos libros que enseñan, por ejemplo, el libro Bifurcación. Enseñan cuándo el adventismo se dividió. Las cartas a las iglesias del pastor M.L. Andreassi. Del autor Vance Ferrell, el libro el terremoto evangélico que derrumbó los pilares de la fe adventista. ¿Sí? Y hay algunos otros libros análogos a este que cuentan la historia de lo que pasó, porque el tema que vamos a estudiar o vamos a revisar, ¿cierto? Es el cambio teológico en el adventismo, ¿sí? Con los nuevos conceptos de pecado que entraron al adventismo. Eso es lo que vamos a revisar a partir de ahora. Y en este libro del pastor Jeffrey Paxton,
se cuenta cuándo fue el adventismo zarandeado, ¿sí? Hubo un zarandeo en el adventismo y se metieron unos nuevos conceptos de pecado que llevaron a desarrollar nuevos conceptos, nuevas doctrinas en cuanto a la naturaleza de Cristo, en cuanto a la santificación y en cuanto a otros aspectos que tienen engañados y subidos en el tren que va rumbo a la perdición a muchas personas. Miren, de la página 107, hablando en el capítulo, este capítulo es el capítulo 6, Dolor y Progreso. Entonces cuenta la historia de los años 60, o sea, 1960. Cuenta la historia. Recuerden que el libro Preguntas sobre Doctrina, los adventistas responden a preguntas sobre doctrina. Esa es la edición del 2003, pero la edición original fue en el año 1957. Después de 1957, este pastor en este libro va a contar algunos detalles que nos van a ser útiles. Aquí, entonces, en el capítulo Dolor y Progreso, los años 60, él comienza a, a narrar, entre otros autores, la historia de cómo la doctrina del pecado original se metió al adventismo. Dice así, aquí está encerrado en corchete, está rojito, dice, los avances soteriológicos. De pronto la palabra soteriológico la consultamos y es esa parte de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Así le llaman, soteriología. Los avances soteriológicos de los años 60. ¿Y cuáles son esos avances en la doctrina de la salvación de los años 60? Noten lo que él menciona. El reconocimiento, podemos agrandar un poquito para que mis hermanos puedan ver en la pantalla, por favor. Sí. Denme un ratico, hermanos. Sí. Ok. Aquí, quizás aquí podemos ver, ¿cierto? Los avances soteriológicos de los años 60, 1960, que son, noten, el reconocimiento del pecado original. Este pastor, que está hablando del zarandeo en el adventismo, dice que ya en 1960 ingresó y se reconoció en el adventismo la doctrina del pecado original católico y el renunciamiento al perfeccionismo en esta vida. Hermanos, ya tenemos una primera referencia desde cuando ingresó esa doctrina que zarandeó al adventismo. Esa doctrina del pecado original en el adventismo y se renunció al perfeccionismo, o sea, a la santificación, al llamado a ser perfectos, al llamado a ser santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Se renunció ya en los años 60, 1960, a raíz, hermanos, de las respuestas que le dieron los adventistas a los evangélicos para catalogarse como hermanos en la fe de ellos y ser llamados, ser cambiados de estatus de secta a iglesia. ¿Sí? Tuvieron que renunciar a las doctrinas básicas del adventismo y entonces abrazar doctrinas católicas y evangélicas para poder ser llamados hermanos. Y eso lo narran pastores de la época y tenemos las evidencias en los libros de M.L. Andreasen, de Vance Ferrell, de muchos otros como este pastor que narran estas cosas. Y entonces dice, esta década del 60 al 70, esta década se repudia, en esta década se repudia el perfeccionismo y se sigue la cristología de Question on Doctrine, pregunta sobre doctrina, que es el libro, hermanos, que les estoy enseñando y que vamos a referenciar más tarde.
¿sí? Al igual que unos años después sacan este libro, Creencias, las 28 creencias, creencias de los adventistas del séptimo día. Entonces, en esta década se repudia el perfeccionismo y se sigue la cristología de preguntas sobre doctrina hasta llegar a algunas implicaciones soteriológicas importantes. Hermanos, entonces ya tenemos una referencia en el tiempo de cuándo es que se renuncia, cuándo es que ingresan al adventismo esa doctrina del pecado original y se renuncia al perfeccionismo, a la santidad. Entonces, desde allí se sigue la cadena de no puedes guardar la ley, no puedes dejar de pecar, no puedes ser santo. Y lo escuchamos en el video del mismo pastor Bullón, ¿cierto? Anoche en el video que presentamos. Bueno, esta es la versión original del libro Los Adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. El título de este libro hace relación a unas respuestas que dieron los dirigentes adventistas a una serie de preguntas que los evangélicos les hicieron para catalogarlos, examinarlos a los adventistas y decidir si los adventistas son cristianos o no son cristianos. Y recuerden que ser cristianos es ser evangélico, ¿sí? El mundo cristiano se llama así porque son evangélicos y tienen doctrinas evangélicas. Y los adventistas de la época no eran considerados cristianos porque creían y tenían doctrinas particulares, como la ley de Dios, el sábado, el don de profecía, el santuario, los 7 pilares de la fe adventista. Esos 7 pilares, esas 7 doctrinas de la fe adventista eran de los adventistas, mas no de los cristianos. Y dentro de los cristianos estaban los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, todo ese mundo de cristianismo apóstata, el falso protestantismo. Entonces, los adventistas no eran considerados cristianos. No se los podía llamar nuestros hermanos por parte de los cristianos evangélicos. Entonces, para poder evaluarlos y tratarlos justamente, dijeron, vamos a hacerles una encuesta. Y esa misma historia es narrada en el libro Preguntas sobre Doctrina por el mismo George Knight, y ellos cuentan la historia y dicen lo que pasó y mencionan los dirigentes. Entre ellos estaba el presidente de la conferencia general, el pastor Figur, ¿sí? Y otros, Leroy Froome, y otros que vendieron la verdad, cambiaron la verdad por un plato de lentejas. Para poder ser llamados iglesia y no secta, y para poder ser llamados hermanos dentro del mundo cristiano, cambiaron. En esas respuestas que dieron en este libro, cambiaron la doctrina. Cambiaron la doctrina y los resultados han sido desastrosos. Causaron una división en el adventismo. Como dice George Knight, una herida que nunca sanará. Porque habemos adventistas fieles a la palabra, fieles al adventismo genuino, fieles al escrito de profecía, fieles a los escritos de nuestros pioneros. Y hay otro grupo de adventistas liberales, adventistas centristas, adventistas que renunciaron a los 7 pilares, adventistas nominales, que unos guardan el primer día de la semana, el domingo, y otros guardan el séptimo día, pero son apóstatas, unidos al Estado, unidos a Roma, y enseñando y practicando doctrinas católicas y evangélicas, como la doctrina del pecado original. Yo creo que estoy siendo claro, ¿verdad, mis hermanos? Me disculpan algunos si quizás escuchan por primera vez y no tienen quizás la noción de todo lo que hemos estudiado y por eso quizás no se puede entender correctamente. Hermanos, en el libro que estoy citando, El zarandeo del adventismo, de Geoffrey Paxton,
voy a extraer de ahí esta parte, hermanos, ¿sí? Esta partecita donde tenemos aquí las flechitas, ¿cierto? Las flechitas, quiero aquí un ratito para que mis hermanos puedan leer. Dice así, miren, inequívocamente, y cita a un autor de apellido Heppenstall, ¿sí? Heppenstall. Ahora vamos a ver qué enseñaba este pastor Heppenstall, que era un erudito adventista que se torció, que apostató, allá por la época de los años 60. Este autor, el del zarandeo del adventismo, dice, Heppenstall afirma la realidad de que el pecado permanece en el creyente justamente hasta el segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué enseñaba Heppenstall entonces? Que el pecado permanece en el creyente justamente hasta el segundo advenimiento de Cristo. ¿Cómo le llamamos ahora a eso? No puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga. Así le llaman los teólogos desde esa época, ¿sí? Y dice, acá en esta parte, dice, el cristiano cree que aún permanece en el hombre regenerado una fuente de mal, que el pecado siempre existe en los santos hasta que se despojan de sus cuerpos mortales. Este pecado original permanece en los cristianos y en los no cristianos hasta que mueren o son trasladados. Eduardo Heppenstall. Hermanos, esto era lo que enseñaba este pastor, que lo va a citar ahora otro pastor como un erudito adventista. Este pastor Heppenstall afirmaba y decía y defendía el pecado original católico. No pasó mucho tiempo, a ver si acá si mis hermanos pueden, ¿cierto? Dice, no pasó mucho tiempo, acá, no pasó mucho tiempo en lo que los teólogos adventistas, por favor lean conmigo, hermanos, no pasó mucho tiempo en lo que los teólogos adventistas comenzaron a abrazar públicamente la posición de Heppenstall. Los teólogos adventistas abrazaron la posición del erudito adventista Heppenstall, de que el pecado permanecía en nosotros hasta la muerte y que ese pecado era el pecado original. Esa posición entró en los años 60. En la segunda mitad de la década de los 60 apareció en la literatura adventista una serie de artículos negando consistentemente la posibilidad de alcanzar una condición de impecabilidad antes del segundo advenimiento de Cristo. Hermanos, este dato es muy importante, ¿sí? Y aquí cita, aquí hay un número 22, ¿cierto? Que cita a Raimundo Cottrell en el libro Perfección en Cristo. Aquí están, hermanos, los orígenes del pecado original en el adventismo. Dice el autor el adventismo zarandeado o el zarandeo en el adventismo, dice que en la segunda mitad de la década de los 60, más o menos 1965 en adelante, apareció en la literatura adventista, en los libros y revistas adventistas, una serie de artículos negando consistentemente la posibilidad de alcanzar una condición de impecabilidad antes del segundo advenimiento de Cristo. Desde 1965, hermanos, a raíz del libro Preguntas sobre Doctrina, surgen los teólogos jesuitas a enseñar adventistas, a decir, no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga.
Ahí está, hermanos, el origen. Y estoy yendo despacio para que se tenga el argumento claro, ¿sí? Esto dice en el libro El zarandeo del adventismo, que les estoy comentando del autor que lo mencionamos aquí, Jeffrey Paxton, ¿sí? Zarandeo del adventismo. Es un informe documentado de la crisis interna adventista sobre la doctrina de la justificación por la fe. Ahí están las evidencias. A este autor, Heppenstall, ¿sí? Que es básicamente de los primeros, o el primero, después de los apóstatas del adventismo de 1957, que se cita, y volveremos aquí porque esta página la tenemos aquí en inglés, ¿sí? Volveremos a esta parte para decirles, en ese libro que se llama, Daniela, El hombre que es Dios, ¿quién es Dios? El hombre, ¿quién es Dios? De Edward Heppenstall. Y es un estudio de la personalidad y naturaleza de Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre. ¿Sí? En ese libro se enseñan doctrinas de demonios. Y vamos a mostrarlo más adelante qué es lo que enseña. Juntamente con este autor, Heppenstall, surge este señor, Armando Juárez, que es un escritor análogo con la misma doctrina de este señor Heppenstall. Y escribe este libro que se llama Tendencias Teológicas en el Adventismo. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba este que copió de este? Vamos a ver. Este señor Armando Juárez, ¿quién era? ¿Quién era? Entonces, vamos a ver dónde estudió, quién era, para de acuerdo a eso ver qué tipo de escritos y qué tipo de doctrina maneja, ¿cierto? Entonces, aquí usted puede buscar Juárez Armando y qué le va, los resultados de la búsqueda. Voy a necesitar de la ayuda de Daniela acá, por favor. Él escribe aquí como una especie de tesis para obtener su título, ¿cierto? Una evaluación de Edward Heppenstall, ok, una evaluación de la doctrina de la redención de Eduardo Heppenstall. Entonces él va a hacer una revisión de la doctrina de la redención que enseñaba Heppenstall, ¿sí? Esto fue en 1992 y está aquí en la serie de la Universidad de Andrews, en el seminario de estudios de la Universidad de Andrews. Y aquí está, hermanos, esto es como una especie de requisito para, en un estudio. Entonces, es una serie de escritos abstractos o resúmenes de los doctorados de la Universidad de Andrews. ¿Qué puede provenir? Qué bueno puede provenir de la Universidad de Andrews, de Montemorelos, de Loma Linda. ¿Qué puede provenir si está invadido de jesuitas? Vamos a ver. Vamos a ver. Volveremos acá a esta parte. Pero no antes sin recordar que debemos estudiar detenidamente el capítulo 5 de Apocalipsis porque hay muchas personas que son víctimas de un error fatal de los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. Hay un error fatal en respecto a este tema y lo estamos revisando, ¿sí? Estos no van a entrar al cielo, han sido engañados. Y entre todos estos eruditos están estos señores que estamos mencionando. Noten lo que escribía este señor Armando Juárez, que era un condiscípulo prácticamente de Heppenstall, ¿sí? ¿Qué enseñaba? Miren, hermanos, aquí vamos a encontrar un escrito sobre los ministerios disidentes en la iglesia.
Y acá vamos a ver, para el adventista moderno, ¿quiénes son los disidentes o por qué somos llamados disidentes? Voy a leer. En los últimos años ha proliferado una variedad de ministerios independientes dentro de la Iglesia. Algunos son muy positivos y trabajan en estrecha colaboración con la Iglesia. Hay muchos ministerios de sostén propio que trabajan en colaboración con la Iglesia, ministerios independientes. Son falsos ministerios de sostén propio que son ministerios de apoyo a la Iglesia adventista. Entre esos está el ministerio del pastor Bohr, el ministerio de David Gates, el ministerio del pastor Bachelor, el de Cúcaro, el de Coronado, el de este ecuatoriano, se me escapa el nombre, este muchacho, Nelson Berrú y otros, ¿sí? Entonces dice aquí, trabajan en estrecha colaboración con la Iglesia, mientras que otros funcionan no solo en forma independiente, sino con frecuencia en abierta oposición a ella. Y va a comenzar a dar una serie de características de los ministerios que trabajamos de manera independiente y en abierta oposición a la corporación adventista, que es una iglesia caída más. Y miren cómo nos van a describir. En la literatura que distribuyen, generalmente en forma gratuita, hay un tono, dice, hay un tono, voy a subir un poquito aquí, hay un tono negativo, de acusación, de crítica. Ellos, cuando nosotros denunciamos la apostasía y presentamos estos temas, ellos se sienten atacados, criticados, juzgados, pero estamos levantando la voz y denunciando la apostasía. Orden del Señor en Isaías 58, del 1 al 3, y en Ezequiel 33 sobre el deber del verdadero atalaya. Entonces, sigue diciendo, critican en forma acerba a la iglesia, sus decisiones, sus líderes, sus programas, su teología. Si estaban enseñando doctrinas de demonios que no son bíblicas, pues tenemos que desenmascarar la apostasía doctrinal por el bien de ellos y de muchos que escuchan para que se salven. Y se presentan como los auténticos intérpretes y guardianes del mensaje adventista, como los únicos que poseen una comprensión acertada de las cosas. Para ellos, todo lo que no armoniza con su comprensión particular de la Escritura. Hermanos, nosotros no tenemos interpretación privada de las Escrituras. Vamos al escrito está y al espíritu de profecía. ¿Sí? Entonces, es visto, dice, todo lo que no armoniza con su comprensión particular de las Escrituras, es visto como abandono de la verdad y es frecuentemente tildado como nueva teología. Pero es que es una nueva teología. Antes no creían los adventistas en eso, pero ahora es una nueva creencia. Los adventistas genuinos no tenían un manual de creencias ni manual de iglesia. No tenían un conjunto de doctrinas particulares, los pilares fundamentales de la fe, en los que siempre creyó el adventista, han sido 7. Y la profeta de Dios dijo, no puedo recordar, aparte de estos 7 pilares, algo que sea otro pilar. No puedo recordar nada de eso. No son 8, ni son 5, ni son 10. Son 7 pilares claramente establecidos en los escritos de la profeta de Dios. ¿Qué motiva a estos hermanos a dedicar tanto tiempo y esfuerzo a una misión que resulta con frecuencia ser destructiva? Dicen ellos. No es nuestra intención juzgar sus motivos, sino más bien analizar en el espacio limitado con que contamos algunos de los aspectos más sobresalientes de su teología. ¿En qué difieren de la postura oficial de la Iglesia? Entonces ellos nos van a describir en qué es lo que diferimos. Aunque no existe total unanimidad de pensamiento entre estos grupos marginales, sí coinciden en ciertos puntos básicos. Y noten lo que dice, la mayor preocupación es evidentemente escatológica. ¿Y cuál es la mayor preocupación?
en el tiempo, la perfección absoluta del remanente antes del retorno de Cristo. Entonces ellos dicen, definitivamente el problema que tienen ellos se radica o se basa en la doctrina de la perfección absoluta del remanente antes del retorno de Cristo. Ahí está el problema, dicen ellos. Eso es lo que los divide de nosotros y eso es lo que los hace diferentes a nosotros. Pues claro, porque nosotros no creemos en el pecado original. Nosotros no creemos que nacemos pecadores. El adventista genuino, el adventista historicista no cree en eso. Eso lo creen los católicos y los evangélicos y los adventistas nominales. Nosotros no creemos en eso porque eso no es bíblico. Eso es doctrina católica y jesuita. Entonces dice, en realidad, la demora de su regreso se debe, en realidad la demora de su regreso de Cristo, ¿no? Se debe a que se está esperando que sus hijos logren reflejar perfectamente el carácter de Jesús. Hermanos, eso no enseñamos nosotros. Nosotros no podemos limitar el día o el tiempo a que Cristo venga. Él tiene designado un día y va a venir en ese día que Él tiene designado. Nosotros predicamos la verdad y pensamos que es aquí y ahora donde se debe guardar los mandamientos, dejar de pecar, y aquí y ahora es donde debemos alcanzar la perfección cristiana en la justicia de Cristo, no con nuestros propios méritos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Cuando esto suceda, Él vendrá. ¿En qué se basan para llegar a estas conclusiones? Perciben que el mayor problema entre el bien y el mal gira en torno a la ley de Dios y su gobierno. Noten, ellos perciben que el mayor problema entre el bien y el mal gira en torno a la ley de Dios y su gobierno. ¿Acaso esto no es cierto? ¿No estamos en medio del conflicto? ¿Por qué se llama el libro El conflicto de los siglos o la gran controversia? ¿Acaso no hay una lucha entre el bien y el mal? ¿Y no está la ley de por medio? Claro que sí. Satanás ha acusado a Dios, dicen, de haber impuesto leyes muy estrictas, leyes que el hombre no puede obedecer. Miren esto de importante, hermanos. Estos teólogos adventistas dicen así, ellos dicen, o sea, nosotros, Satanás ha acusado a Dios de haber impuesto leyes muy estrictas, leyes que el hombre no puede obedecer. Ellos están escribiendo que somos nosotros los que decimos que Satanás acusa a Dios de haber puesto leyes muy estrictas, leyes que no se pueden obedecer. Pero nosotros no escribimos eso. Lo escribió la profeta de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros lo creemos porque en muchas publicaciones se escribe eso. Entonces se están yendo contra los escritos inspirados de la profeta de Dios y de los pioneros. Entonces dice, Dios ha hecho frente a las acusaciones de Satanás y ha decidido, miren esta verdad, esta sí es verdad, mire, Dios ha hecho frente a las acusaciones de Satanás. ¿Cuáles son las acusaciones de Satanás? Según lo que estamos estudiando aquí. ¿Qué hora es? Estoy preguntándole ahora a mis hermanos, discúlpenme porque no tengo aquí el reloj a mano. Satanás ha acusado a Dios de que Dios ha hecho leyes muy estrictas, muy arbitrarias que no se pueden cumplir. Eso es verdad. Y eso lo escribe la profeta de Dios. Pero acaban a decir algo, una verdad, que Dios ha hecho frente a las acusaciones de Satanás y ha decidido someterse a juicio delante de los hombres, delante del universo, para poder probar que esas acusaciones son falsas, que su santa ley no es arbitraria y puede ser obedecida. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué ha hecho Dios frente a tal acusación de Satanás? ¿Qué ha hecho? Miren lo que hizo. Al encarnarse Cristo, tomó la naturaleza del hombre y por medio de una obediencia perfecta a la ley de Dios en su vida cotidiana,
demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas y que la ley puede ser obedecida perfectamente por el hombre. Eso es verdad, hermanos. Sí es verdad. ¿Sí? Mire, tomó la naturaleza del hombre. Allí faltó la palabra caída. Tomó la naturaleza caída del hombre y por medio de una obediencia perfecta a su ley de Dios, a la ley de Dios en su vida cotidiana, demostró que las acusaciones de Satanás son falsas y que la ley puede ser obedecida perfectamente por el hombre. Eso fue lo que hizo el Señor. En nuestra naturaleza caída vino a demostrar que sí se puede obedecer los mandamientos de Dios estando en una naturaleza como la nuestra. Por eso es nuestro ejemplo. Lo que hizo Cristo, el hombre también lo puede hacer. Eso es verdad. La razón fundamental de la encarnación y del ministerio terrenal de Cristo fue dar un ejemplo de todo lo que el hombre puede y debe lograr con la ayuda de Dios. ¿Sí? Eso es verdad. Pero noten el veneno que viene acá. La vindicación del carácter de Dios por ello no es, esto es verdad también, la vindicación del carácter de Dios por ello no es tarea exclusiva de Dios. ¿Qué es vindicar el carácter de Dios? ¿Qué es vindicar el carácter de Dios? Que la ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios, es una ley de amor, que sí se puede obedecer. ¿Sí? La vindicación del carácter de Dios por ello no es tarea exclusiva de Dios, también es responsabilidad del hombre, porque nosotros tenemos una parte que hacer, creer, aceptar y decidir obedecer. ¿Sí? La mayor dificultad, ahora viene el veneno aquí, hermanos, ya voy a leer el chat. La mayor dificultad con esta postura es, ¿cómo leen ustedes ahí, hermanos? Es, ¿se alcanzan a leer? Es que no funciona. Es imposible guardar la ley, dicen ellos. Esto no funciona. Si el plan de Dios es que el hombre reproduzca en su vida lo logrado por Jesús, es difícil explicar cómo hasta la fecha nadie lo ha logrado, ni siquiera los miembros de los movimientos que promueven esta teología. A ver, hermanos, yo quiero preguntar, ¿es verdad que hasta ahora nadie ha logrado guardar todos los mandamientos? Ustedes pueden mencionar a alguna persona en la Biblia, pueden mencionar a alguna persona para darle más autoridad. Pueden mencionar a alguna persona en la Biblia que después del Edén logró obedecer a Dios y alcanzar la perfección cristiana. Está el mismo Adán, la misma Eva, está Enoc, está Elías. Moisés, hermanos, después de que pecó, él se arrepintió, él aceptó la justicia de Cristo y por eso el Señor lo resucitó y apareció en el monte de la transfiguración con Moisés, el Señor Jesús con Moisés y Elías, con Moisés, símbolo de los que van a ser llevados al cielo justo después de morir, justificados y resucitados. Y Elías como símbolo de aquellos que seremos llevados al cielo sin ver muerte. ¿Notan? Termino leyendo acá. Entonces dice, si el plan de Dios es que el hombre reproduzca en su vida lo logrado por Jesús, o sea, en nuestra naturaleza obedecer la perfecta ley, es difícil explicar cómo hasta la fecha nadie lo ha logrado, ni siquiera los miembros de los movimientos que promueven esta teología. Por esta razón ellos proyectan todo hasta el futuro, hacia la última generación de creyentes que vivirá en momentos de la segunda venida de Cristo. Ahora nos llaman futuristas. Nosotros no somos futuristas, somos historicistas. Creemos que las profecías se han cumplido en el pasado, se están cumpliendo en el presente y alguna parte de algunas profecías y otras que faltan se van a cumplir en el futuro. ¿Sí? Historicistas. No somos futuristas jesuitas, donde las profecías se van a cumplir en el futuro, todas, o la mayoría. Entonces,
estaba aquí, serán ellos entonces quienes al alcanzar una norma que por milenios, miren, ellos están diciendo aquí, serán ellos, o sea, nosotros, los disidentes, entonces, quienes al alcanzar una norma que por milenios nadie pudo alcanzar, vindicarán finalmente a Dios y a su gobierno. El adventista, este pastor adventista está enseñando que nadie ha podido guardar la ley, ni nadie podrá guardar la ley. Aquí está claramente, nadie ha podido alcanzar. Entonces los que fueron resucitados después de que Cristo resucitó, ¿acaso no fue porque fueron justificados? Sigo leyendo. Uno de los exponentes más representativos de esta corriente. ¿Y quién es uno de los exponentes más representativos de esta corriente? ¿Acaso no es la profeta de Dios con sus escritos? Y entonces ahora hay un ataque contra la profeta de Dios y dice, uno de los exponentes más representativos de esta corriente escribe, en la última generación, Dios quedará finalmente vindicado. En el remanente, Satanás encontrará su derrota. La acusación de que la ley no puede ser observada quedará plenamente refutada. Mediante la última generación de santos, Dios quedará finalmente vindicado. Por ellos derrota a Satanás y gana el pleito. Todo lo necesario es que Dios produzca un hombre que haya guardado la ley y su causa está ganada. Hermanos, ¿por qué es la razón de ser de los 144,000? ¿Por qué es que van a ser llevados vivos al cielo sin ver muerte? ¿Por qué es que se los cataloga como se los cataloga? Y este escrito va en contra de lo que escribe la profeta de Dios, porque ellos no citan aquí la profeta de Dios, ni la escritora famosa, ni la hermana Fay. Ellos dicen despectivamente, uno de los exponentes más representativos de esta corriente. ¿De cuál corriente? De la corriente que enseña y defiende la doctrina de la perfección cristiana y de la posibilidad de alcanzar la perfección aquí y ahora. ¿Notan, hermanos? Antes de pasar de página, quisiera leer el chat. Debe ser un aporte de mis hermanos. Permítanme leerlos, hermanos. Algo, hermano. ¿Se puede ir, hermano? Deme un segundito, hermano. Ya en un ratico. Voy a leer un aporte de mi hermano Jimmy, que dice, Cristo espera, está leyendo de Eventos de los Últimos Días, página 36, párrafo 5. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Bueno, gracias, hermano Jimmy. El Señor está atento. Él ha extendido el tiempo de gracia, ¿cierto? Quizás Él ve que no estamos sellados y Él de manera voluntaria ofrece su sangre y Él espera que su carácter sea perfectamente reproducido en su pueblo. Pero eso lo determina Él, ¿verdad? ¿Cierto? No nosotros, como nos acusan en este escrito que acabamos de leer. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Palabras de vida del gran maestro. Gracias, hermano Jimmy, por el aporte que nos hace. ¿Sí? Muy bien. Alguien pidió la palabra, creo que fue el hermano Felipe. Hermano Felipe.
Aló, hermano, feliz sábado. Hermano, una pregunta, ¿Cristo cómo ha podido cumplir la ley? ¿Solo con su poder? Hay una pregunta. Ahora, nosotros aquí en la tierra, ¿cómo podemos guardar la ley perfectamente con nuestro poder? Y ahora, si con nuestro poder logramos guardar la ley, entonces en el cielo podemos gloriarnos en nuestro esfuerzo con mi propio poder y cumplir la ley, por eso estoy aquí en el paraíso. Ok, Así hermano. puedo gloriarme. Ok, Esa un hermano. poquito, hay que aclarar un poquito bien claro, hermano. Ya, mi hermano Felipe. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar y decir que Cristo no venció el pecado, ni a Satanás, ni la tentación, haciendo uso de su poder como Dios. Si no, estaríamos en desventaja nosotros. Él venció en nuestra misma naturaleza, sometido a Dios, humillado a Dios y recibiendo el poder de Dios para vencer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar mañana durante todo el día. ¿Cómo venció Jesús? ¿Con qué naturaleza vino? ¿Sí? Nosotros no podemos vencer con nuestro propio poder, porque nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos poder. El poder viene de Dios. Cristo venció estando en nuestra condición humana, pero sujeto al poder de Dios. ¿Sí? Si Cristo hubiera vencido porque era Dios, estaríamos perdidos nosotros. Tendríamos pretexto para decir, Cristo venció porque era Dios, pero yo soy humano y no puedo vencer. Teníamos pretexto para seguir pecando. Y eso es lo que enseña la teología adventista, que Cristo cuando vino tomó una naturaleza inmaculada, no como la nuestra, y que por eso venció. Lo mismo que enseña la doctrina católica. Y hermanos, hermano Felipe, durante el día de mañana estaremos mirando ese asunto que tiene que ver con la justificación por la fe. ¿Sí? Téngame paciencia Hermano, hasta está bien. mañana, hermano. Ahora sí que ya se aclarece bien, ya es claro, correcto, como para entender. Está bien, hermano, gracias, hermano. Está bien. Mañana quizás citaremos el escrito está, hermano, con más tiempito para esto, ¿cierto? Volvemos a repetir, volvemos a repetir. Aquellos que tienen un concepto errado de la naturaleza del pecado son víctimas de un error fatal que los va a conducir a la muerte, a la destrucción. ¿Sí? Hay otra obra, hermanos, que se llama El Carpintero Divino, que habla de la persona y de la obra de Cristo. Otro, entre comillas, erudito, llamado Atilio René Dupertius. ¿Sí? Se llama el libro así, El Carpintero Divino. Y en este libro, en la página 65, hay una pregunta que dice, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Entonces describe el pecado como un acto, ¿sí? Y acá describe el pecado, describe algunos motivos que llevan a pecar, pero también habla de la herencia. Y habla y aprueba y afirma la doctrina del pecado original y apoya los escritos de este autor que lo mencionamos. Y él dice, el respetado teólogo adventista Edward Heppenstall observó al respecto. ¿Qué fue lo que observó al respecto Heppenstall? Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, en armonía con Dios, pero pecaron. Esto los separó de Dios y fueron alejados del jardín. Su relación con Dios fue perdida, no solo para ellos, sino para todos sus descendientes. Pecado original. Pecado original. El mismo concepto católico del pecado original que leímos al principio del estudio en el catecismo. Y noten lo que dice. Como resultado, todo hombre nace
en un estado de separación de Dios, sujeto al pecado y a la muerte, incapaz de regresar por sí mismo a la inocencia. El concepto de pecado original. Hermanos, mañana lo más seguro es que con lo que vamos a seguir estudiando, vamos a aclarar esto. Voy a cerrar el tema de esta noche leyendo esto del Carpintero Divino, ¿sí? Donde dice aquí claramente, hermanos, claramente, donde dice el término teológico para referirse a los efectos del pecado de Adán sobre su posteridad es pecado original. Esto que está enseñando el que acabamos de leer, dice el término teológico para referirse a los efectos del pecado de Adán sobre su posteridad es pecado original. Es claro que esta expresión no tiene que ver con el origen del pecado en el universo, sino solo con la familia humana, con los efectos del pecado de Adán. ¿Sí? Y dice esta parte, hermanos, que ustedes lo van a encontrar en todas las definiciones de pecado de la Iglesia Católica, ¿sí? Lo van a encontrar. Lo mismo, mire. Hasta aquí es claro que según la Escritura, pecado es más que actos de desobediencia. Fíjense, ¿qué significa que un teólogo adventista como este señor del Carpintero Divino diga que la definición de pecado en la Biblia, que pecado es más que actos de desobediencia? O sea, él está poniendo por encima del concepto bíblico que pecado es la transgresión de la ley. Eso es pecado en la Biblia. Pero él está poniendo por encima de ese concepto otro concepto. El concepto de pecado es más que infracción de la ley, dice él. Entonces se van a inventar ahora una serie de conceptos sobre el pecado, una falsa ciencia del pecado que lleva al error. Pero miren lo mismo que dice el Catecismo Católico. La pecaminosidad es parte del propio ser del hombre. Su naturaleza es corrupta, depravada. La doctrina de la depravación total es evangélica, hermanos. Está condenado ya al venir al mundo. Hermano, ¿qué piensa usted? Cuando el católico, el evangélico y el adventista moderno le dice, usted, cuando nace, ya está condenado. Ya está condenado. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos de eso? Que un bebé desde el vientre de su madre ya está condenado, al nacer está condenado, si ni siquiera ha quebrantado la ley, no ha decidido pecar, no tiene uso de razón, no sabe decidir, y catalogarlo como condenado, como pecador, ¿será lógico? Eso es antibíblico, eso es doctrina católica. Es por eso, noten esto, es por eso que el hombre necesita, y está escribiendo un teólogo adventista, el autor del libro El Carpintero Divino, es por eso que el hombre necesita no solo perdón, sino regeneración, un nuevo nacimiento. Hermanos, la Iglesia Católica dice, como el hombre nace con pecado original, necesita inmediatamente el bautismo de infantes. Y aquí está esa misma frase escrita aquí, mire. Es por eso, porque la pecaminosidad es parte del propio ser del hombre, su naturaleza es corrupta, depravada, está condenado ya al venir al mundo. Es por eso que el hombre necesita no solo perdón, sino regeneración con un nuevo nacimiento. ¿Cómo le llama la Iglesia Adventista al bautismo? Le llama así, ¿no? El nuevo nacimiento. En el sentido católico, hermanos. Una transformación de la naturaleza depravada. O sea,
El niño, como nace con el pecado original, necesita inmediatamente el bautismo para transformar su naturaleza y quitarle ese pecado original. El conocido teólogo adventista, y aquí lo va a citar, pero va a citar a Wallenkampf. Este señor es un autor muy importante que escribió lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Es bueno leer eso, ¿cierto? Y él lo va a citar, pero está mal citado, ¿no? Porque él realmente escribió esto, dijo: sin el nuevo nacimiento, toda persona que nace en este mundo está irremisiblemente perdida por la eternidad, ya que por temperamento es enemiga de Dios. Pero él no está hablando del pecado original. Él está hablando del bautismo, cuando la persona cree por obra del Espíritu Santo, reconoce su pecado, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, confesamos, experimentamos la conversión y como demostración pública hacemos, cumplimos el bautismo, pero no cuando recién nacemos, ni de infantes. Bueno, me queda tiempo para terminar aquí. Dice: a esta altura se hace casi superfluo preguntarnos si Jesús era igual a todos los hombres también en lo que se refiere al pecado. ¿Nació él separado de Dios con una naturaleza depravada bajo condenación? Bueno, ellos están queriendo hacer ver a Cristo como ven los católicos a un niño que recién nace, o como ven los adventistas a un niño que recién nace, los adventistas de la corporación. Depravado, pecador, como dice así, ¿no? Separado de Dios, depravado, condenado. Están preguntando, ¿fue necesario que Jesús se convirtiera, que cambiara de rumbo? Si así hubiera sido, él también habría necesitado redención como todos los hombres. Y entonces van a citar el comentario bíblico adventista. Hermanos, para justificar el pecado original, la doctrina del pecado original, ellos dicen así: el hombre nace pecador, pero Cristo vino con una naturaleza inmaculada y él no era pecador, obviamente no lo fue. Él no vino con una naturaleza inclinada al mal, vino con una naturaleza inmaculada y por eso no necesitaba convertirse. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta noche. Por esta noche vamos a dejar aquí, hermanos. Continuaremos con la ayuda de Dios revisando muchos otros conceptos, ¿cierto? Muchos otros conceptos que tienen que ver con esta falsa ciencia del pecado que se han inventado los teólogos adventistas dentro de la corporación. Vamos a terminar cantando un himno, mis hermanos, oraremos y con la ayuda de Dios mañana continuaremos revisando estos temas. ¿Será que hay alguien en esta noche que quiera escoger el himno para cantar y alabar el nombre de Dios, mis hermanos? El himno 178, hermano, por favor. El himno 178, la segunda venida de Cristo. Creo que es. Sí, señor. Muy bien. Vamos a cantar. Hermanito Carlos, el 475. Ya, mi hermano, ya cantamos. O el 472. Ya, mi hermano, ya cantamos enseguida ese. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso
glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Día santo del Señor, oh cuán Hola, el pronto 475. pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos El 475. terminar, y volando al cielo va. Es el 475. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu celo, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir.
Oremos. Señor nuestro que moras en lo alto de los cielos, en esta noche venimos ante ti para darte toda la gloria y la honra, porque tú, Señor, eres nuestro Salvador, nuestro Creador y quien nos cuida todos los días. Te queremos dar las gracias por este hermoso día que nos has regalado y porque nos has permitido estar aquí reunidos en familia y con nuestros hermanos para empezar a disfrutar de las primeras horas de tu santo día sábado. Te agradecemos porque también nos permitiste estudiar de tu palabra, porque tú nos has dado el entendimiento para comprender lo que hemos estudiado hasta ahora. Y Señor, asimismo te pido que nos sigas ayudando a entender estas cosas y sobre todo a compartirlas con los demás. Señor, danos un espíritu misionero para presentar tu verdad a todas las personas que van a recibirla, Señor, obra en sus corazones para que puedan abrir sus ojos y si están en un error, alejarse de esas cosas malas para venir a tus caminos. Te ruego que fortalezcas nuestra fe cada vez más y que así como lo has hecho hasta ahora, nos sigas cuidando y bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.